me gusta estudiar, hacer estudio de la palabra de Dios. The Bible says Y la Biblia dice to study to show yourself approved. que estudies para presentarte aprobado delante de Dios. So tonight we're going to study, Así que hoy vamos a estudiar and we're going to be approved by God. y vamos a ser aprobados por Dios. And He's going to look down and smile on all of Y Él us. va a voltear con una sonrisa sobre nosotros. We got a neat story Tengo una historia called Crossing the River Jordan. que se llama Cruzando el río Jordán. This is the first time I've done this teaching, Es la primera vez que doy esta enseñanza. so I might have a few pauses here and there. A lo mejor hago algunas pausas en lo que voy avanzando. The God of Abraham, Isaac, and Jacob El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob is a God of planning and preparation es un Dios que planea, un Dios de preparación and taking care of the smallest y details. que toma en cuenta hasta los detalles más mínimos. Sometimes He does things thousands of years in advance. Algunas veces hace las cosas con miles de años adelantado. We're going to watch for that in the story tonight. Y vamos a ver eso en la historia de esta noche. When Jesus started His earthly ministry, one of the first things He did was get baptized. Cuando Jesús inició su ministerio terrenal, una de las primeras cosas que hizo fue bautizarse. Jesus was about 30 years old, Tenía aproximadamente 30 años and there were events that took place y hubo eventos que acontecieron that the Jewish priests and leadership of the Jewish nation was having trouble explaining. que los sacerdotes judíos y los líderes del pueblo judío estaban batallando para explicar esos eventos. Remember, they did not accept Jesus as the Messiah. Recuerda que ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías They never accepted Him as Emmanuel, God with us. y nunca lo aceptaron como el Emmanuel enviado por Dios, el Dios con nosotros. They're the ones that put Him on the cross. Ellos son los que lo crucificaron. So the Jews had this problem. Así que los judíos tenían este problema They couldn't explain events that were going on. y no podían explicar eventos que se estaban llevando a cabo. So as it got into the future, Entonces Dios, viendo al futuro, here's the wording that they used to describe these events. aquí están las palabras que usaban para describir estos eventos. The temple, the second temple, was destroyed in 70 AD. El segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. So they would explain things saying that 40 years before the temple was destroyed, Y ellos hablaban usando palabras como 40 años before, antes de que el templo fuera destruido. so they had these things that Jesus brought into effect that they couldn't explain. Son estas cosas que Jesús trajo a evidenciar, pero que ellos no podían explicar por qué. So they would say, 40 years before the temple was destroyed, this happened. Y decían, 40 años antes de la destrucción del templo, tomaron lugar estas cosas. Or 40 years before the temple was destroyed, that happened. O 40 años antes de la destrucción del templo, pasó esto o pasó aquello. They couldn't admit that Jesus' presence caused these things. No podían, no querían aceptar que la presencia de Jesús fue la que ocasionó estas cosas. So I'm going to give you, I think, 3 or 4 things that happened 40 years before the temple was Y te voy destroyed. a hablar de 3, 4 cosas que acontecieron 40 años antes de que el templo fuera destruido. But actually, it was Jesus being here starting His ministry. Pero era Jesús, realmente nosotros creemos, era Jesús al iniciar su ministerio quien dio pie a que estas cosas acontecieran. In the writing of the priests, En los escritos de los sacerdotes judíos, there was times of the year to the Jewish temple. I don't know if they know what the Jewish temple is. Do they know what the Jewish ¿saben cómo era el templo judío, hermanos? Si recuerdan, ¿saben o no saben cómo era el templo judío? Levante la mano que saben. No saben. No? Nobody? Bueno. Okay. All right. The Jewish temple is where the law that God gave to Moses was carried out. El templo judío era donde se
llevaba, donde se enseñaba la ley que Dios le había dado a Moisés. It's where the Ark of the Covenant was. Y era donde estaba el arca del pacto. It's where the presence of God was. Es donde la presencia de Dios estaba. And God laid out a lot of things they had to do by works before Jesus went to the Y cross. Dios les dio mucho que hacer a los judíos, porque en ese entonces la cosa de la salvación era por obras. So God was within the temple, Así que Dios estaba en el templo. and the writings will tell us that there are certain times of the year God made His presence available to the people. Y los escritos rabínicos nos enseñan que en ciertas épocas del año Dios hacía su presencia disponible para toda la gente. The gates would be open like that. Y las puertas estarían abiertas para la gente. And as the people walked by, they could look into the outer courts. Y cuando entraban podían ver dentro del lugar santo. 40 years before the temple was destroyed, 40 años antes de que el templo fuese destruido, the gates would open all by themselves. las puertas del templo se abrieron por sí mismas. Most of the time, the gates were kept closed. La mayoría de las veces, la mayor parte del tiempo estaban cerradas. They closed the gates, Cerraban las puertas, walked down the street, caminaban hacia la calle, looked back, volteaban atrás they're open. y las puertas estaban abiertas. The reason they were open Y la razón por las que estaban abiertas is that Jesus was walking the streets. es que Jesús caminaba en las calles. They didn't have to go to the temple to find No God. tenían que ir al templo para encontrar a Dios. Jesus was walking the streets. He was available to the people. Jesús caminaba entre la gente y estaba al alcance de las personas. They couldn't explain it. No podían explicar por qué se abrían las puertas. Shut the gates and they're open. Las cerraban y en un tiempo se volvían a abrir. Next one. La siguiente, Inside the temple, dentro del templo it was called the temple lamp. estaba la lámpara, el candelero del templo. The Jewish name was the menorah. Y el nombre judío es la minora. 95 pounds of gold. 95 libras, 40 y tantos kilos de oro pesaba el candelero. 2 meters high, 2 metros de alto, 2 meters wide. 2 metros de ancho. There's 7 lamps. Y eran 7 lámparas. The lamp in the middle La lámpara del medio represented God. representaba a Dios. The lamps were lit all the time. Las lámparas The lamps were lit. They estaban, burned all the time. las prendían todo el tiempo las lámparas. Remember, God is to be a light to the Y world. recuerda que Dios es la luz a las naciones. They would leave the room, Dejaban el cuarto the lamps would go out. y se apagaban las lámparas. If they come back in and Y relight it, tenían que venir a encenderlas nuevamente. they go out, Salían the lamps would go y se out. apagaban las lámparas. Never happened before. Y eso no había acontecido jamás en toda la historia del templo. So they explained it Y lo explicaban. 40 years before destruction of the temple. Y esto pasaba 40 años antes de la destrucción del templo. I didn't understand what the significance of the light being out was. Y yo no entendía cuál era el significado de la luz hacia afuera. I went and studied about it, Y cuando empecé a estudiar al respecto, and the temple was made with windows like el this. templo tenía ventanas como estas. And the menorah was not made to light the temple, Y la minora no era para alumbrar el templo, because the center light represented God. porque la luz del medio, la lámpara del medio representaba a The Dios. light was supposed to go out, La luz necesitaba salir, debía salir por las ventanas a light to the nations. para hacer una luz a las naciones. But Jesus Pero Jesús was walking the streets. estaba caminando en las calles 40 años antes He was the light of the world. y él era la luz del mundo. Didn't need the lights in the temple. No necesitaba la luz en el templo, All right, porque la luz del mundo estaba recorriendo las calles de Israel. couple more. Vamos a ver otras más. They had many feasts, the Jews. Los judíos tenían muchas fiestas religiosas One of the feasts was during the time of atonement. y una de las fiestas era en el día de la expiación. And the time of atonement, the people's sins would be forgiven. Y el día de la expiación era cuando eran perdonados los pecados de la gente. But they had a funny way of doing this one sacrifice. Pero tenían una manera chistosa de hacer este sacrificio, hermanos.
the high priest would do his sacrifice for his cleansing, Después de que el sacerdote hacía su sacrificio por sus pecados, they would bring 2 goats in that were identical, ellos traían 2 cabras, 2 chivos que eran idénticos right into the temple, al templo, right in front of God. al frente de Dios. The one goat was for the atonement, for the forgiveness of sins, Uno era para la expiación del perdón de pecados, for the covering of sins, I should say. para cubrir los pecados. Jesus took the sins away. Jesús fue el que se los llevó y por él no los perdonaron. Este sacrificio era para cubrir los pecados. So they bring the 2 goats in. The one was for sins, and the other one was called a scapegoat. Traían unos, uno era para el sacrificio y otro era llamado el de Scapegoat. el cordero, la cabra del escape. And they bring these 2 goats in, Y cuando los traían estos, and they put one on some white stones, ponían a uno sobre piedras blancas and they have the other one stand on some black stones. y otro sobre piedras negras. The high priest would reach into his pouch, Y él traía el sacerdote ahí como su cangurera, no sé cómo se llama el pouch, and in there he had a small stone, pero era como si una cangurera, pero traía una piedrecilla ahí, like the size of a small cell phone. como del tamaño de un celular. It was white on one side Era blanco de un lado and black on the other. y negro del otro. He would take this and throw it into the air, Él tomaba esta piedra y la aventaba al aire, and if it came down white, y si caía en blanco, the goat that was standing on the white el stone que estaba sobre la piedra blanca would be the one that would be killed for the covering of the sin. sería el que mataran para cubrir los pecados. The other goat will be the Y el scapegoat. otro sería el cabrío del escape, para el escape. After Jesus appeared on the scene, Después de que Jesús apareció en la escena, hermanos, this wasn't necessary anymore. esto ya no era necesario. So for the next 40 years, Así que por los próximos 40 años, every time they threw the stone in the air, cada vez que tiraban la piedra al aire, it landed black. caía en negro. 40 years. 40 años seguidos cayó en el negro. The chances of that happening is over 5 million to 1. Y las posibilidades, así en estadísticas, las posibilidades de que eso ocurriera sería 1 en 5 millones. They didn't need that feast anymore. Porque era una manifestación de que esa fiesta ya no era necesaria. Jesús ya se había llevado los pecados. One more. Uno más. When they did that sacrifice, Cuando hicieron el sacrificio, they would take a white ribbon llevaban un cordel blanco and soak it in the blood of the animal that was sacrificed. y lo ponían, lo sumergían en la sangre del animal que habían sacrificado. There was 2 ribbons. One would go around the neck of the scapegoat, Uno se amarraba en el cuello del cabrío del escape and the other one they'd hang on the door. y el otro lo amarraban en la puerta. So after they sacrificed the atonement, Así que después de que sacrificaban el cabrío de la expiación, they took the scapegoat, and took him into the wilderness and let him go. al del escape lo llevaban al desierto y lo dejaban ir. There's something very significant about that goat. Había algo muy significativo acerca de ese cabrío, de esa cabra que dejaban ir. The people would walk by the temple every day and look at that ribbon. La gente caminaba por el templo todos los días y veían ese cordel amarrado en la puerta. When God accepted the sacrifice, Cuando Dios aceptaba el sacrificio, the ribbon turned white. el cordel se volvía blanco, hermanos. Every year, the ribbon would turn white. Y cada año ese cordel se blanqueaba nuevamente. After Jesus came, that sacrifice wasn't necessary. Después de que Jesús vino, ya estos sacrificios no eran necesarios. And for the next 40 years, it stayed red. Y por los próximos 40 años, el cordel que amarraban se quedaba rojo, no emblanquecía. Jesus did the sacrifice on the cross that took our sins away. Porque Jesús fue el sacrificio en la cruz que se llevó nuestros pecados. Dios ya no aceptaba esos sacrificios anteriores.
they couldn't explain it because they never believed in Jesus. Y no podían explicarlo los rabinos porque ellos no creían en Jesús, nunca creyeron en Él. So they said 40 years before the temple was destroyed, they don't know. Así que decían, bueno, 40 años antes de que el templo fuese destruido, pasó esto y no sabemos por qué. Okay, I want to look a little bit deeper at this scapegoat thing because that's going to lay the groundwork for something we're going to do in 2 weeks. Ok, quiero que veamos lo que es el cabrío del escape, porque vamos a entrar en algo que voy a utilizar en la enseñanza que vamos a dar dentro de 2 semanas. Pues así como un poco de trasfondo vamos a entrar en esto. Sometimes when you study one verse, it makes all the difference. Algunas veces estudiar a profundidad un versículo trae una gran diferencia. Sometimes it's one word. Y a veces es una palabra del versículo. Tonight's study, one word is going to make all the difference. Hoy estudiar una palabra va a marcar la diferencia. 2 weeks from tonight, I'm going to show you how one letter makes all the difference. Y en 2 semanas después, dentro de 2 jueves, les voy a enseñar cómo una sola letra marca una diferencia abismal. I prefer the King James Version of the Bible. A mí me gusta la versión King James de la Biblia, que es semejante a la Reina Valera. It's nice to get clarity from other ones. Es bueno obtener claridad en Biblias con lenguaje más moderno. But the King James, there's so much in there that it's just one word and one letter that changes everything. Pero la versión King James tiene palabras o letras que le cambian, le dan un sentido más profundo a la escritura. All right, we're going to go to Leviticus chapter 3. Vamos a Genesis, Exodus, Leviticus. Vamos a ir al tercer libro de la Biblia, Levítico capítulo 3. We're going to look at this sin sacrifice. Y vamos a ver lo que era el sacrificio por los pecados. Levítico capítulo 3. Chapter 2. Vamos a empezar en el versículo 2. If you have a pencil, it's okay to underline in your Bible. Si tienes algún lápiz o una pluma, está bien subrayar en tu Biblia. So, okay, Leviticus 3:2 says, Levítico capítulo 3 versículo 2 dice, talking about the priest now, we're doing the sacrifice in the temple to cover the sins of the people till Jesus comes. estamos hablando del sacerdote que tenía que hacer un sacrificio en el templo hasta que el Mesías viniera. Okay, it says, and he shall lay his hands on his head of his offering. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. How many hands is he laying on the head? ¿Cuántas manos debe de poner sobre la cabeza? One hand. Okay, watch. Leviticus 3:8. En 3 versículo 8 dice, Talking about the priest, hablando otra vez del sacerdote, and he shall lay his hand on the head of this offering. dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. How many hands? ¿Cuántas manos? One. Good. Leviticus 3:13. En 3 versículo 13 dice, It says, he shall lay his hand on his head and kill it before the tabernacle of meeting, and the sons of Aaron shall sprinkle the blood around the altar. y pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. How many hands? ¿Cuántas manos? One hand. Okay. Leviticus 4:29. We're going to add something. Vamos a brincarnos al capítulo 4, versículo 29. It says in 4:21, he shall lay his hand on the head of the sin offering and kill the sin offering at the place of the burnt offering. 4:29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. How many hands? ¿Cuántas manos? One. Underline sin offering. Y subrayen ahí ofrenda por los pecados, o ofrenda de la expiación. En la versión original es la ofrenda por el pecado, ¿no? Que lo entendemos, cuando dice la ofrenda de la expiación es la ofrenda por el pecado, lo que estaban ofreciendo para que sus pecados se cubrieran. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Levítico 4, versículo 29.
animal. Bueno, esta dice la ofrenda de la expiación, pero es la ofrenda del pecado, pues es una ofrenda por el pecado. Y sí, el título dice, ¿verdad? Ofrenda del pecado. I don't know if it's not, but the atonement is the forgiving of the sin in English. Expiación quiere decir perdón de pecado. All right, and in our word, sin is a type of sin. Y en nuestra Biblia, pues cuando dice la ofrenda del pecado, se entiende que es la ofrenda de la expiación. Okay, okay, where are we? It's 429? Okay, 433. Luego mira el versículo 33 del capítulo 4. And he shall lay his hand on the head of the sin offering, underlined hand is sin Y offering. pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. Ahí, si tú quieres subrayar, su mano y ofrenda de expiación. Okay, Leviticus 6:6. Y vamos a ver, a brincar a Levítico capítulo 6, versículo 6. Okay, we've established that each time it's one hand on the head. Hemos estado viendo que es siempre una mano la que se pone sobre la cabeza del sacrificio, ¿verdad? Del animal. It's for a type of sin. Y es para la ofrenda del pecado. Now, this will be interesting to see what yours says. Leviticus 6:6, and he shall bring his trespass offering to the Lord. Underline trespass offering. Levítico 6:6 dice, y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Pero esta versión, que es más apegada al original, dice, y traerán la ofrenda por sus transgresiones al Señor. Do they show a different kind of sin, or is it still atonement? It's still atonement. It's still, yeah. Really? But I'm explaining the Okay. difference in the versions. Here's where we're going. Entonces, aquí es a donde vamos. En esta versión está hablando de la ofrenda por el pecado, y después dice la ofrenda por las transgresiones. Yeah. When you study about these sacrifices of animals, the Bible teaches there's 4 kinds of sins. Y cuando estudias estas ofrendas de los animales, la Biblia enseña que hay 4 tipos de pecado, hermanos. Okay, I'm setting some groundwork here for 2 weeks. Y estamos nomás preparando. Quiero que entiendan esto porque va a ser muy útil en la enseñanza dentro de 2 semanas, ¿sí? Okay, number 1 is sin. It means missing the mark. En los 4 pecados, el primero es perderse la marca. The mark. Miss the mark. Perderse la marca. Okay, the second one is these get worse as we go. El segundo, porque va empeorando conforme avanzamos. Right. Second one is trespasses. We just had that. El primero es pecado, que quiere decir perderse la marca. El segundo es transgresión, Means to go beyond what is right to cross the line. que dice ir más allá de lo que es correcto o cruzar la línea. Cruzar los límites. Okay, the third one El tercero is called transgression. es transgresiones. It means intentionally disobeying, choosing to be bad. Y quiere decir desobedecer intencionalmente o escoger hacer lo malo. The fourth one Y la cuarta clase de pecado is iniquity. es la iniquidad, las iniquidades. Choosing to be lawless without fear of punishment. Y es decidir vivir en pecado, decidir traspasar la ley sin tenerle miedo al castigo. Okay, so we had missing the mark, Entonces tenemos perderse la marca, going beyond what's right, luego cruzar la línea o lo que es correcto. intentionally disobeying, La tercera, desobedecer intencionalmente. and iniquities was choosing to be lawless without fear of Y la punishment. cuarta, decidir ser malo sin tenerle miedo al castigo. You've all seen people like that. Y todos conocemos de ese tipo de gente. You know by how they act, they're going to end up in jail. Tú sabes por cómo actúan que van a terminar en la cárcel. I want to show you how God looks at the 4 sins. Y quiero mostrarte cómo Dios ve estos 4 pecados. Okay, we're going to go to Leviticus 16, verse 6. Vamos al capítulo 16, hermanos, versículo 6. Sí,
con Levítico, por favor. We get back to the goat offering. Vamos a volver a las ofrendas de estos carneros. Verse 6 says, Aaron shall offer the bull as a sin offering for himself and make atonement for himself and his home. Dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Okay. Then he's going to take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of meeting. Versículo 7 dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Are you there? You know where we're at, 16? Yes. Okay. I saw Sherry did it. Okay. So he got the 2 goats, he's putting them before the Lord. Entonces ya traen 2 carneros y los ponen delante del Señor. All right. Then Aaron shall cast the lots for the 2 goats, one for the Lord and the other to be a scapegoat. Y versículo 8, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Este Azazel quiere decir el macho del escape, ¿no? El cordero del escape. Through stone and air, comes out white or black. Tiraba la piedra, es la piedra de 2 colores que les decía, la piedra blanco y negro. The one that wins dies. Y el que caía, a ese se le daba matarillo. All right. Verse 9. Versículo 9. And Aaron shall bring the goat in which the lot fell as a sin offering. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación por el pecado. Was it atonement? Atonement offering. Okay. Good. All right. Was that 9, verse 9? Yeah. Okay. Leviticus 16, 15. Levítico 16, versículo 15 dice. It says that he shall kill the goat of the sin offering, which is for the people, and bring his blood inside the veil, and do with the blood as he did with the blood of the bull. Okay. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Okay, verse 21. Versículo 21 dice, Aaron is the high priest. Aarón es el sumo sacerdote, ¿verdad? Look what he does. Mira lo que hace el sumo sacerdote. And Aaron shall lay both hands Y pondrá Aarón, ¿qué? on the head of the light of Sus 2 manos, o sea, las manos, Does it say both hands? sobre la cabeza, está en plural, ¿no? Before the other sacrifice was one hand. Sobre el sacrificio, primero era una mano sobre la cabeza, He grabs this goat by the head. pero a este la toma por la cabeza con las 2 manos And he is not going to let go of this goat. y no va a dejar ir And he's going to speak. y va a hablar, He's going to speak what God won't forgive. What God will not forgive. va a hablar esas cosas que Dios no va a perdonar. The sin offering and the trespass offering God will forgive. But what? La ofrenda de expiación por el pecado y la ofrenda por las transgresiones, Dios los va a perdonar a causa de esa ofrenda. Now we'll see what you got. It says, Aaron shall lay both hands on the head of the live scapegoat, confess over it all the iniquities. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las ¿qué? Iniquidades. Iniquities. Really? Okay, good. Remember, iniquities was choosing to be lawless. Recuerden que iniquidad es escoger hacer lo malo sin tenerle miedo al castigo. Okay, let me keep going. O sea, continuar. He will confess over all the iniquities of the children of Israel and all of their transgressions. Y todas sus transgresiones. Yeah? Really? But the other one, the sin was just atonement. Yeah. Okay. All right, I'm going to read the whole verse and you read it whole. Aaron shall lay Un versículo y luego lo leemos. You guys with me? Aaron shall lay both hands on the head of this live goat, the scapegoat, confess over all the iniquities of the children of Israel
and all of their transgressions concerning all of their sins, putting it on the head of the goat, and shall send it away to the wilderness by the hand of a suitable man. The goat shall bear in itself all the iniquities to an uninhabitable land, and he shall release the goat in the wilderness. Dice el versículo 21 y 22, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Okay. The iniquities and transgressions were put onto that scapegoat. Las iniquidades, las transgresiones eran puestas sobre este cabrío del escape, del destierro, With both hands, con dos manos, to make sure they got it done right. para asegurarse que se hiciera correctamente, And then the goat was taken away. y después era llevado fuera, Took him out into the wilderness. llevarlo al desierto, a un lugar despoblado. He took the sin, the iniquities and the transgressions away from the presence Y él of God. se llevaba la iniquidad y las transgresiones lejos de la presencia de Dios. The first one, the atonement, was covered with the blood. El primero, en la expiación, el pecado era cubierto con la sangre. These two, the transgressions and the iniquities, were so despicable to God, they had to be taken away. Pero las transgresiones y las iniquidades eran tan aberrantes para Dios, son tan aberrantes para Dios, que tenían que ser enviadas lejos de su presencia. Hold that thought for 2 weeks. Y mantén ese pensamiento en tu cabeza por 2 semanas, porque es crucial para la enseñanza del jueves 21. In the next teaching, we'll show you how bad that was. Y en la próxima enseñanza te vamos a enseñar lo malo que era esto. Remember, they led it away with that blood-soaked ribbon around his Y neck. acuérdate que lo soltaban con este cordel amarrado en su cuello. One time, they had led the thing away, Una vez que lo dejaban ir, and it came back to Jerusalem. regresó a Jerusalén. Una vez que lo dejaron ir, se devolvió a Jerusalén. The people were all afraid. Y la gente estaba toda temerosa. Their iniquities were not forgiven. Sus iniquidades no habían sido perdonadas. So then every year when they took the goat out, Y cada año, cuando llevaban este macho cabrío afuera, top of the mountain, lo llevaban a la cima de la montaña over the mountain, y le pegaban una patada para que rodara hacia abajo. and then the ribbon turned white on the door. Y después el cordel quería que se volviera blanco en la puerta. All right, let's get to the story of Joshua. We want to tie Joshua and Jesus together. Ahora vamos a la historia de Josué, porque queremos atar a Josué con Jesús. And we have an eyewitness to the story. Y tenemos un testigo ocular de esta historia. So, okay, God had promised Dios prometió Abraham, Isaac, and Jacob a Abraham, Isaac y Jacob, the promised land, the land flowing. les prometió la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. So we're at the end. Let's see. The Israelites were in Egypt. Entonces, Moses got them out into the wilderness. los israelitas eran esclavos en Egipto, Moisés los libera y los lleva a través del desierto, He had water and manna for them every day tuvo agua y maná siempre al alcance del pueblo for 40 years. por 40 años, And now it's time. The ones who were evil in the wilderness have all died. y en ese tiempo los que eran malos murieron en el desierto They didn't obey God. porque no obedecían a Dios. And now they're finally to enter the promised land. Y ahora por fin están los judíos por entrar a la tierra prometida. We're going to go to Joshua 3. Go ahead, 2 more books. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 3. We're going to look at the story of crossing the Jordan River into the promised Y land. vamos a ver la historia donde los judíos cruzan el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Capítulo 3, versículo 1. Joshua lived 40 years in Egypt. Josué vivió 40 años en Egipto.
And then he lived 40 years in the wilderness. Y luego vivió 40 años en el desierto. He's going to live to be 110 years old. Y estaba casi teniendo, Josué estaba por tener 110 años. Moses dies. Murió Moisés. And he's going to lead these people now the next 30 years. Y Josué es el que va a meter a esta gente a la tierra prometida. Total obedience to God's voice. En una obediencia total, hermanos, a la voz de Dios. I encourage you to read the story, the whole story. Y yo los animo a leer toda la historia de Josué. You'll see that God spoke, Van a ver que Dios hablaba and no matter what he said, he just did y it. sin importar lo que Dios dijera, Josué lo hacía tal como Dios decía. He never questioned, he just did it. Nunca cuestionó nada, simplemente hizo lo que Dios le dijo. Okay, verse 1. Joshua rose early in the morning and removed from Shittim and came to the Jordan, and he and all the children of Israel lodged there before they passed. And it came to pass after 3 days that the officers were throughout the camp. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. There's about 1 million of them. Eran como 1 millón de israelitas, hermanos. And they came up on the high ground, and then down the slope they could see the Jordan River. Y subieron a terreno alto y abajo podían ver ellos el río Jordán. They all could see what was happening. Y todos podían ver lo que estaba pasando ahí. God was about to show them a big miracle. Dios estaba por mostrarles un gran milagro. The story will tell us, if you read every verse, that it was springtime. Y la historia, si tú lees con cuidado el pasaje, te vas a dar cuenta que era primavera. Normally the Jordan River is real small. Normalmente el río Jordán es un río pequeño, But when the snow is melting in the mountains, the river overfloods its banks. pero cuando la nieve se deshiela en las montañas, el río crece abundantemente en primavera. In verse 3 it says that they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priest and Levite bearing it, you shall remove from your place and go after it. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de vuestro lugar y marcharán en pos de ella. God told Joshua to take the ark, the Levites had it on a pole, Dios le dijo a Josué que los levitas tomaran el arca por los weighed almost 200 pounds, polos que llevaban, los postes que llevaban, que pesaban como 100 kilos cada uno. and God wanted his presence to go first. Y quería que su presencia fuera por delante. The story also tells us that he told the people to stay 1 kilometer away from the ark. Y la historia nos enseña que también le dijo que la gente debía de caminar a 1 kilómetro de distancia del arca del pacto. Joshua tells the priests to pick up the ark and head for the water. Josué le dice a los sacerdotes, tomen el arca y diríjanse hacia el agua. Verse 7 says, the Lord said to Joshua, Versículo 7 dice que el Señor le dijo a Josué, this day I will begin, underline begin, to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that I was with Moses, and now I'm going to be with you. desde este día comenzaré, subraya ahí, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. It's just the beginning of what Joshua is going to do for the Lord. Es solo el principio de lo que Josué iba a hacer por el Señor. At 80 years old, God says, I'm going to magnify you. Y cuando a los 80 años Dios le dice a él, yo te voy a engrandecer, yo te voy a hacer crecer. Most of us at 80, we're done. Como la mayoría de nosotros a los 80 ya, God said, get ready. ya, alístate, te vas a casa. You got 30 years, I'm going to use you. Pero a Josué le dice, alístate, te voy a engrandecer. 30 años más lo va a usar. All right, go ahead to verse 13. Vamos a ir al versículo 13 ahí. We're going to jump ahead. Vamos a brincar. Ya pueden ustedes leerlo por su cuenta. And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of the Jordan, that the waters of the Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and the waters shall stand in a heap on
Y aconteció cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. So they're carrying the ark, Ellos vienen con el arca, and they get in the water, cuando pisan el agua, and they stop. se detiene el agua. And it says the water backed up. Y dice que el agua se amontonó ahí. In a heap. I don't know what that means. En un montón, no sé qué significa, pero así dice la Biblia. It backed up 30 miles, Se devolvió, quizás, se devolvió 30 millas and 10 miles that way, y 10 millas hacia allá, all the way to the Dead Sea. hasta el Mar Muerto, hermanos. Remember the Dead Sea. Recuerda el Mar Muerto. Okay, verse 16. Versículo 16. That the waters which came down from above stood up in a heap far away as the city of Adam, that is besides our tent. And those that came down towards the sea of the plain, even the salt sea, failed and were cut off, and the people passed right over to Jericho. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Underline the city of Adam. Subraya ahí la ciudad de Adán. It is believed that's the city that Adam went to when he got thrown out of the Garden of Eden. Porque se cree que es esa la ciudad que fundó Adán cuando fue expulsado del paraíso. They passed over in one day, the whole nation of Israel. Y la nación de Israel pasaron todos en un solo día el río Jordán. In order to do that, Y para poderlo hacer, there were 400 people eran 400 gentes, la fila de ancha, all at once, going across. y todos pasando ahí, de 400 en 400. Okay, 17. Versículo 17. And the priest that bare the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan. All the Israelites passed over on dry ground, so all the people passed over the Jordan. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Okay. The Lord is going to speak to Joshua again. Y el Señor está por hablarle una vez más a Josué. Again, I encourage you to read it. He's totally obedient. Whatever God says, he just does it. Y yo te animo a que leas otra vez, porque es asombroso como cuando Dios habla, Josué, sin cuestionar nada, siempre obedece. Okay, Joshua 4, verse 1. Josué, capítulo 4, versículo 1. All right. We'll go one verse at a time. And it came to pass when all the people passed over the Jordan that the Lord spoke unto Joshua, saying, Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Joshua didn't say, I don't want to do that. Josué no dijo, no quiero hacer eso, He just did it. solamente lo hizo. He said, take 12 men out of the people, one man from every tribe. Toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, And command them, saying, take hence out of the midst of the Jordan, out of the place where the priests feed on, 12 stones, and carry them over with you, and leave them where you're going to sleep tonight, on the other side of the river. y mándales diciendo, tomen de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están los firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con ustedes y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Verse 4, Joshua called 12 men whom he had prepared for the children of Israel, one man from every tribe. Versículo 4, entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Okay. Now, we got a picture of these stones. Entonces, The stones, the rocks. queremos ver lo de las rocas, lo de las piedras. They're not like what we have here, like this, big. No son como lo que tenemos aquí. The erosion made them flat. El río las hace planas. So they were thin, Entonces eran rocas delgadas, sit around and flat. grandes y planas. Okay. Verse 5. Versículo 5.
Joshua said unto them, Pass over before the ark of the Lord in the midst of Jordan, take you up every man one stone upon his shoulder, according to the number of the tribes of Israel. Y les dijo Josué, pasen delante del arca de Jehová vuestro Dios en la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Silly request. Entonces, What's silly request? entonces qué petición tan loca, ¿no? Tan tonta. Leave them in the river. Déjalas ahí las piedras, ¿para qué quieren las piedras? Verse 6 tells us why. Versículo 6 nos dice que That this may be a sign among you, that when your children ask their fathers in time to come, what do these stones mean? para que esto sea señal entre ustedes, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? It says that the Lord wants this place to be remembered forever. Dice que el Señor quiere que este lugar sea recordado para siempre. I wonder if there's more to the story than what the Israelites just remembering this place. Y yo quisiera saber si hay más de la historia de lo que los israelitas recuerdan de este lugar. Okay, verse 7 through 10. Del versículo 7 al 10 dice, One verse at a time. Then he shall answer them that the waters of the Jordan were cut off. And this is what he's going to tell the children. That the waters were cut off before the ark of the Lord passed over the Jordan. The waters of Jordan were cut off. And these stones shall be a monument unto the children of Israel forever. esto es lo que le contestarás a tus hijos cuando preguntes. Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Okay. This is repeated a couple times in this story about making sure you tell the kids that they know. Y esto se repite varias veces en la historia. Asegúrate de decirle a tus hijos lo que viste. The Jewish people were really good about passing history Y down. los judíos son muy buenos en compartirle a sus hijos las cosas que ellos consideran importantes. Verse 8, the children of Israel did so as Joshua commanded. They took 12 stones out of the midst of the Jordan, as the Lord spoke to Joshua, according to the number of tribes of Israel, and carried them over with them to the place where they lodged, and laid them down. Y los hijos de Israel hicieron así como Josué los mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Okay, 9 and 10. And Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priests were, which bear the ark, and they are there to this day. For the priests that bear the ark stood in the midst of Jordan, until everything was finished that the Lord commanded Joshua to speak to the people, according that Moses had commanded Joshua. The people hastened and went over. Versículo 9 y 10 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. All right. The story tells us La historia nos dice, hermanos, all the Israelites went across now, but the Ark of the Covenant is still standing out in the middle of the dry ya land. habían pasado todos los israelitas y el arca del pacto seguía allí en medio del río, And they did go across on dry ground. y pasaron en tierra seca. Okay. Verse 14 Versículo 14. says that the Lord magnified Joshua in the sight of Israel. They feared him as they feared Moses all the days of his life. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. The magnifying of Joshua was complete. The Israelites will have to fear and respect Joshua forever. El engrandecer Dios a Josué ya se había llevado a cabo. Lo respetaron los israelitas y le temieron todos los días de su vida. If you read the rest of the story, how they took the promised land, Y si tú lees el resto de la historia, cómo ellos tomaron la tierra prometida, some of the things he told the soldiers to do, they would think he was local. y ves las cosas que Josué les decía a los soldados que hicieran, podrías llegar a pensar que ellos pensarían que Josué estaba loco. That's why they had to totally respect Joshua
Pero por eso los israelitas tenían que llegar a respetarlo de tal manera a Josué, Because when God told him to do something, para que cuando Dios le dijera a él que hiciera algo, he told the people to do it. él le decía a la gente que lo hiciera. All right, 15. And the Lord spake again to Joshua, saying, command the priests that bear the ark of the testimony to come up out of the Jordan. Y el versículo 15 y 16 dice que luego Jehová le dijo a Josué, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. So the priests came up out of the river, and as soon as they reached the shoreline above the flooded area, Versículo 18 dice, y aconteció cuando los sacerdotes que llevaban el pacto, el arca del pacto de Jehová, subieron en medio del Jordán, the residents of Jericho thought they were safe with the water in a high condition, but in one day the nation of Israel was at their doorstep. los habitantes de Jericó pensaban que estaban seguros, porque ellos veían el campamento de Israel, pero veían el río Jordán muy caudaloso, no podían pasar. Entonces, a causa del Jordán, los de Jericó se sentían seguros. Okay, verse 19. Pero el versículo 19 dice, The people came out of the Jordan on the 10th day of the first month. y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Why would he tell us when they crossed the river? ¿Por qué nos dice cuándo cruzaron el Jordán? It says it was the 10th day of the month, Dice que era el día 10º del primer mes. right? ¿Sí? The first month, El primer mes the Jewish month of Nisan. es el mes de Nisan para los judíos. Guess what the 15th of the month is? Y adivina qué es el 15 de Nisan, el 15º día de Nisan. It's Passover. Es la Pascua de los judíos. They will have the first Passover in the promised land. Ellos iban a tener su primer Pascua en la tierra prometida. See, when God puts dates in there, there's always more to it. Cuando Dios pone fechas en la Biblia es porque tienen un significado. Remember when they left Egypt? Acuérdate cuando dejaron Egipto, It was the first Passover. esa fue la primer Pascua, amén. They were in the wilderness Estuvieron en el desierto for 40 years, por 40 años, except for 5 days. excepto por 5 días. Yeah, only 5 days. Por 5 días. So they'll have their first Passover there. Así que tuvieron su primer Pascua. Verse 20. Versículo 20. And those 12 stones which you took out of the Jordan, Joshua pitched in Gilgal. Y Josué eligió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. And he said, the children of Israel, saying, when your children ask your fathers in time to come, what do these stones mean? Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y digan qué significan estas piedras, It says, then you shall let your children know that Israel came across the Jordan on dry. declararán a sus hijos diciendo, Israel pasó en seco por este río Jordán. Okay, got a question for you. Ok, tengo una pregunta para ustedes. Now is when we all get the puzzled look on our face. Ahí es donde se nos pone la cara de rompecabezas. Maybe even before I ask the question. Quizás antes de que haga la pregunta. And it's okay if you don't know it. Y está bien si no sabes la respuesta. I missed this for 40 years. Yo me perdí esto por 40 años. How many large fat stones did the men move? ¿Cuántas piedras grandes movieron los hombres? How many stones did the men move? ¿Cuántas piedras movieron? Anybody? Alguien dígame. Pero las movieron para qué, para cruzarlo o Sí, para las que les encargaron de mover. Ah, pues 12. 12. Anybody else? ¿Alguien más? Más, ¿no? Millones, miles. Entonces se llevaron y entonces pusieron dentro de todo. Let's read it once more time. Vamos a leer algo una vez más. All right, fine. Okay, here we go. Joshua 4, verse 8. En el capítulo 4, el versículo 8. And the children of Israel did as Joshua commanded, and took 12 stones out of the midst of the Jordan. Okay? Dice, y los hijos de Israel hicieron como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Okay. And they carried them over to the place
down. So they took them out where the priests were, and they took them out. y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. O sea, fueron al río, las acarrearon y las pusieron. That's the monument that they tell their kids where they crossed. Ese es el monumento que hay, que hicieron para decirle a sus hijos cuando pasaron el río. Okay, now watch what happens. Ahora mira lo que pasa. Verse 9, Joshua set 12 stones in the midst of the river where the feet of the priests were. Dice, y Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca. Y han estado allí hasta hoy. 24. Son 24 piedras. Everyone see it? I don't want to go on. You got to see it. No, bueno, sí nos damos cuenta. 12 que recogieron los hombres y 12. Okay. Not 12 stones, 24 were moved around, right? No 12, fueron 24 que se You got it movieron. right. Listen. Morgan taught us something. All right. 12 flat stones. Entonces, 12 piedras planas, About this big. como de este grande, hermanos. Nice, flat, safe place to stand. Es un lugar seguro para pararse. Okay. I missed that for over 40 years. Again. Y yo no podía creer que no había contado bien en 40 años. All right. 12 flat smooth stones where the feet of the priests were standing. 12 piedras largas, planas, donde habían parados los sacerdotes In the middle of the river, en medio del río, where you could stand with good footing with a small current. donde te puedes parar ahí seguro con una corriente pequeña. And there was a pillar on the shoreline of 12 stones. Y había un pilar en la orilla de otras 12 piedras. So if you could find those 12 stones, Así que si podías encontrar esas, you could find those 12 stones. podías encontrar las otras 12. The God of Abraham, Isaac, and Jacob El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob is a God of planning and preparation, es un Dios que planea y prepara las cosas. taking care of the smallest details. Toma detalles mínimos y se hace cargo de ellos. Okay, let's see if we can tie Jesus to Ahora that vamos a story. ver qué tiene que ver Cristo con esto, Jesús con esto. Matthew 3. Mateo capítulo 3. Verse 13. Versículo 13. Mateo 3, 13. 13 says that Jesus came from Galilee to the Jordan unto John to be baptized of him. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. All right. 16 says that Jesus was baptized, underline baptized, El versículo 16 dice, y Jesús fue bautizado, subrayale, después que fue bautizado, and he went out of the water, and the heavens opened, and the Spirit of God descended like a dove, underline Spirit. subió luego del agua y los cielos se abrieron y vio al Espíritu que descendía, subraya ahí al Espíritu de Dios. And 17 says, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Y el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. We didn't find what we need. It said the Jordan, but we don't know where. No encontramos lo que queremos, dice que es en el Jordán, pero no sabemos dónde. Let's go to Mark. Vamos a Marcos, al Evangelio de Mark Marcos, 1:9. capítulo 1, versículo 9. Verse 9 says, and it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in the Jordan, underline baptized. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Subrayale, fue bautizado. Subrayale que fue bautizado. And straightway coming out of the water, he saw heavens open, and the Spirit like a dove, underline Spirit like a dove, descended upon him. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Subraya el Espíritu como paloma. Verse 11 says, there came a loud voice from saying, thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Still didn't get what we needed. Pero todavía no encontramos lo que necesitamos. Go to Luke 3. Vamos a Lucas, capítulo 3. A lot of times you got to do some digging. Estamos excavando la escritura. Que Now, with all the escudriñar. Luke 3:21. 3, versículo 21.
And when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized, unbaptized, praying, the heavens opened. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Subraya, fue bautizado. 22. Versículo It 22. says the Holy Ghost descended in the shape of a dove. We can underline that. And a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, I am well pleased." Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Still didn't get it. Go to John. Todavía no encontramos lo que queremos, vamos a Juan. All right, now, remember, John wrote the book of the Revelation. Ahora, acuérdate, Juan fue el autor del libro Apocalipsis. John is a person of many details. Juan es una persona que toma muchos detalles. John 1:32. Juan 1, versículo 32. John bare record, said he saw the Spirit descending from heaven like a dove upon Jesus. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Go back up to verse 28. Let's see what John says. Pero devuélvete al 28, a ver qué dice el apóstol Juan. These things were done in Bethabara, beyond the Jordan, where John was baptized. Estas cosas sucedieron donde en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bethabara means the place of the crossing. Betábara quiere decir el lugar del cruce. 1,500 years before Jesus was baptized, 1500 años antes de que Jesús fuera bautizado, God put a special place for him to stand. Dios puso un lugar donde él podía pararse. So when John the Baptist baptized him, Y fue donde Juan lo bautizó and the river current wouldn't wash him away. y la corriente del río no se lo llevara. God is a God of details. Dios es un Dios de detalles. If he would take care of his son like that just for good footing, Si él se hizo cargo de su hijo, más para que estuviese en un lugar seguro, Jesus could mientras se wade out bautizaba. into the river and stand right where the ark was. Y Jesús entró al río y se puso justo donde el arca había estado Be baptized, para ser bautizado, receive the Holy Spirit, recibir el Espíritu Santo and a blessing from God. y la bendición de Dios. Remember what it said in Joshua that the water was rolled back to Adam? ¿Recuerdas que dice Josué que el agua se devolvió hasta la ciudad de Adán And to the Dead Sea? y que se fue hasta el mar muerto? Jesus stood in that spot. Jesús se paró en ese lugar, He looked back to the town of Adam. miró hacia el lugar de Adán, la ciudad de Adán, He would take all the sins, all the way back from Adam, all the way forward, y se llevó todos los pecados desde la ciudad de Adán and put them where they'll never be seen again. y los puso donde no serían vueltos a ver jamás. He stood in that spot and saw all the sins that he'd have to die for. Él estuvo en ese lugar y vio desde la ciudad de Adán hasta el mar muerto y ahí se dio cuenta de todos los pecados por los cuales debía de morir. I'm going to close, but I got to show you one more thing. Vamos a cerrar, pero quiero mostrarles algo aquí. In researching this with the priest and the high priest, I found a ceremony. Escudriñando esto del sumo sacerdote y el sacerdote, encuentro que había una ceremonia. This has really got me when I read this. Y esto me llamó la atención cuando lo leí. There was a special ceremony that when a priest got too old to work in the temple, Cuando the priest got too old, cuando un sacerdote se hace demasiado viejo como para servir en el templo, remember there was always the tribe of Levites, acuérdate que siempre hubo una tribu de Leví, que es de donde escogían los sacerdotes. and the priest, next priest would be his son. Y el siguiente sacerdote sería su hijo. They would have the new priest go outside the temple, Y ellos llevarían al nuevo sacerdote fuera del templo, and in front of the temple was a spring of Gihon. y enfrente del templo estaba el manantial de Geón. If you've read Genesis, you might remember the spring of Gihon from the Garden of Eden. Y si lees el Génesis, en el original, sabrás que el manantial de Geón era
young priest would go into the spring and totally be submerged. Y este joven sacerdote sería llevado a este manantial para ser totalmente sumergido en él, Just like Jesus was baptized. así como Jesús fue bautizado. And when he came out of the spring, Y they cuando salía, anointed him with oil. lo ungían con aceite. Jesus was anointed with the Holy Y Spirit. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Then the Father would grab the Son's face and say, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Y el sacerdote, que se había hecho ya demasiado viejo para servir en el templo, tomaría la cara del nuevo sacerdote, de su hijo, y le diría a la cara: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. The exact same thing that happened to Jesus. Y las mismas cosas que le acontecieron a Jesús. See it? Baptized, anointed, this is my Son. Bautismo, unción y la bendición que se profesaba ahí. That's why God made that spot so special. Así, por eso Dios hizo ese lugar tan especial 1500 años antes, para preparar el momento del bautismo del Señor. So, is everyone here met Jesus? Todos los que están aquí conocen a Jesús. Don't go through life without Jesus. No vayan por la vida lejos de Jesús. The Word of God is for us today. La palabra de Dios es para nosotros en este día, His shed blood is for everybody. y su sangre derramada es para todos nosotros. Someday we can sit in heaven and hear all these stories we missed. Algún día nos sentaremos en el cielo y escucharemos de Él todas esas historias que nos perdimos. I think we're going to do that. Y yo creo que sí, yo realmente estoy convencido que lo vamos a hacer. I hope you enjoyed the story. Yo espero que les guste la historia y el descubrir estos detalles, ¿verdad? Vamos a terminar en un momento de oración. Si te quieres subir a tocar algo de fondo, y vamos a terminar un momento de oración. Cuando nosotros vemos cómo Dios en su omnisciencia sabe todas las cosas que van a pasar, de esto me habla este pasaje, ¿no? Dios preparando el lugar, y si entienden, si siguieron la historia, entienden que el Jordán baja caudalosamente, y pues para bautizar gente, quienes hayamos bautizado nos damos cuenta, o quien se haya bautizado, que los caudales a veces impiden bautizar. Pues, al mismo tiempo de Dios llevar a su pueblo a la tierra prometida, prepara un lugar 1500 años antes para el bautismo de su hijo. Esta aplicación entiendo yo de estas cosas. Dios en su omnisciencia tiene visto nuestro caminar con Dios. Dios tiene visto todo lo que tenemos que atravesar en esta vida, y aunque la vida pueda verse como caudales, Dios siempre ha preparado ya de antemano, ¿verdad?, su favor hacia nosotros. A mí me gusta encontrar esta aplicación para mí, ¿verdad?, y te la comparto. Tú ora a Dios, encuentra las aplicaciones que vengan también a tu vida, pero Dios es un Dios de detalles. Si tú crees que hay cosas que Dios no está viendo en tu vida, estás muy equivocado. Él ha estado al pendiente y va a estar al pendiente de los más mínimos detalles en tu vida. Amén. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Retengan en la mente, escríbanlo por ahí, lo de los 4 pecados y las cosas que el hermano dijo, porque hay una segunda enseñanza que parte desde lo que vimos hoy. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra de esta noche. Te damos gracias por mostrarnos que eres un Dios de detalles, que tú estás con nosotros y que has preparado, Señor, el camino que debemos caminar. Sabemos y nos recuerdas esta noche que no estamos solos en nuestros problemas, no estamos solos en el hacer tu voluntad. Tú has preparado, Señor, el camino para que podamos llegar a los propósitos que tú has preestablecido. Gracias, Dios, porque tú nos has hecho saber que en tu Hijo tenemos
no solo salvación, sino la victoria en todas las tribulaciones en nuestra vida. Tenemos en tu Hijo la victoria ante los ataques y ante las corrientes del mundo. Tenemos en tu Hijo la victoria ante los ataques del enemigo, Señor, que quieran sacudir nuestra vida. Y tú has preparado un lugar donde podamos estar firmes en los momentos de tempestad. Y ese lugar es la roca, nuestro Señor Jesucristo, donde podemos mantenernos de pie aun cuando la turbulencia ruja a nuestro alrededor. Gracias por habernos levantado y habernos puesto sobre la roca, en ese lugar seguro, por habernos puesto en las manos de tu Hijo. Padre, muchas gracias por tu fidelidad y por el cuidado que tienes, que has tenido y que siempre tendrás de nosotros. Muchas gracias. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ante la revelación que Dios da, nosotros respondemos con adoración. Y el encuentro de la revelación y de nuestra adoración, ¿cuál es?